Y bueno, derivado de la biología del conocer, viene todo un desarrollo teórico que le llama, hoy se le conoce inclusive, en el coaching ontológico, en todas las escuelas de coaching, retoman muchos de los elementos de Maturana basada en la teoría del observador. Y la teoría del observador dice que todo lo dicho es dicho por un observador. Ahora sí que cada quien observa como le va en la feria, ¿no? Y todo lo que yo digo o todos los juicios que yo hago de los demás tienen que ver más conmigo que con los demás. De ahí que la realidad emerge al observar. El observador, o sea, cada uno de nosotros, genera distinciones interactuando con el entorno, donde los contextos biológicos y culturales nos influyen de manera continua y no existe una realidad objetiva e independiente. Todo eso lo construimos. Todas las teorías constructivistas vienen justamente de ahí, ¿no? De ahí que él plantea que toda reflexión trae un mundo a la mano. No hay mundos preexistentes que simplemente descubrimos. El acto de observar y reflexionar es un acto de creación. De ahí que el observador y lo observado emergen juntos en una relación inseparable. De ahí la importancia, una de las herramientas quizás más poderosas que he descubierto desde el año pasado para acá, que yo tenía como poco valoradas, era nuestra capacidad de reflexionar sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, sobre lo que vivenciamos. Porque cuando tomamos la reflexión realmente con seriedad, esto nos permite empezar a cuestionar de una manera contundente todas estas certidumbres o todas estas verdades que las tomamos como si fueran verdades absolutas, ¿no? De hecho, él plantea que lo que genera gran parte del sufrimiento o dolor que nos genera nuestras creencias es el apego que tenemos a ellas. Y él pone el ejemplo del fanático. Generalmente los fanáticos o los dogmáticos no están dispuestos a cuestionar sus creencias. Y lo que es peor, como creen que tienen la verdad absoluta, tu vida se les va a pretender imponer su verdad a los demás. O sea, todos los que se aferran al poder, si ustedes lo analizan, todos los que se aferran al poder o tienen adicción al poder, como dice Maturana, son muy dogmáticos, son muy cerrados. Y si estos llegan a tener cierta posición de poder político, social, pues lo que para ellos es un paraíso, esto se puede volver el infierno para los demás, ¿no? Porque además en nuestra cultura está, por lo menos desde hace 12,000 años, está sustentada en una visión de dominación, una cultura de dominación, de sometimiento. De hecho, así nos educaron, ¿no? El tipo de liderazgo, de poder que aprendimos, es un liderazgo que está basado en la dominación, en dominar al otro, en negar al otro, en imponer nuestras verdades al otro. Y gran parte del dolor que vivimos como sociedad tiene que ver con eso. De hecho, una pregunta que siempre hace Maturana es, a ver, levante la mano, ¿a quién le gusta obedecer? Y la realidad es que si somos honestos con nosotros mismos, a nadie nos gusta obedecer, salvo que ya estemos tan condicionados a esta cultura de dominación que pues ya nos resignamos, ¿no? Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿qué sesgos culturales o personales podrían estar afectando tu forma de observar a los demás? ¿Y cómo podrías practicar una observación más abierta, más libre de tus certidumbres, de tus verdades, que son las que generalmente nos ciegan y limitan nuestra percepción? Y aparte, y otra columna vertebral, que es lo que le da sustento a este enfoque, es la biología del amar. Que cuando de verdad empezamos a entender esto de la biología del amar y que eso forma parte de nuestra esencia como organismos biológicos, por lo menos a mí me abrió unas perspectivas que yo antes ni siquiera me imaginaba, ¿no? Y bueno, obviamente esto implicó empezar a investigar, ¿no? Todas las diferentes épocas y eras por las que la humanidad ha tenido que transitar para llegar a lo que llegamos ahora, ¿no? ¿En qué momento
los seres humanos nos desconectamos de la biología de la mar. Y él plantea que nuestra familia ancestral, si por algo las primeras culturas o primeras civilizaciones, y hay evidencia de que hubo civilizaciones donde no hubo una estructura jerárquica, donde no había desigualdad, les recomiendo que vean los videos de Candela Antón, que es una antropóloga que está publicando ahí en el grupo algunas investigaciones que le dan sustento a esto. Y la biología de la mar tiene que ver con la necesidad de cuidarnos para sobrevivir, no competir, cuidarnos. Y eso es parte de nuestra esencia como seres humanos. Entonces, él plantea que como seres emocionales, en redes conversacionales, existimos y nos desarrollamos en redes de convivencia, donde nuestras emociones son fundamentales para conectarnos. Es decir, más que seres racionales, somos seres emocionales. El tema es que usamos muchas veces la racionalidad para justificar nuestras decisiones emocionales y hay infinidad de investigaciones, sobre todo en psicología del consumidor, donde se sabe que cuando elegimos, tomamos una decisión o elegimos un producto, siempre lo hacemos desde la emoción, no desde la racionalidad. Más bien, usamos la racionalidad para justificar nuestra emocionalidad. Pero por otro lado, también nos educan para no conectarnos y no reconocer lo que sentimos, entonces vivimos en un estado de negación emocional permanente y nos la pasamos justificando, lo que inclusive nos hace infelices, ¿no? De ahí que el amor, como él lo define, que el concepto de biología del amor o del amar, como Jimena y Humberto lo definen, no tiene nada que ver con el amor romántico que todo el mundo asocia, ¿no? Ellos definen el amor como la aceptación de la legitimidad del otro. Es decir, amar es aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia. ¿Y esto qué significa? Sin querer cambiarlo, reconociendo su valor intrínseco simplemente por ser. Y desde mi punto de vista, aquí está el quid de la raíz de la mayoría de los conflictos entre los seres humanos. Que justamente por esa cultura de dominación que nos heredaron, que aprendimos, la humanidad, la mayoría de los seres humanos creen que cambiando al otro es cuando ellos van a ser felices. Pero cuando yo quiero cambiar al otro, así sea mi hijo, mi pareja, mis compañeros de trabajo, lo que estoy haciendo en automático es negar la biología del amar. De hecho, esta cultura de competencia es eso, es la negación del amar, la negación del otro, donde por mis creencias rígidas no creo el espacio para mirar al otro, para escuchar al otro. Si ustedes observan, y esto es parte del trabajo también de la tarea que les voy a dejar, ustedes simplemente observen en sus conversaciones, en la mayoría de las conversaciones, sobre todo en las que caen en esto del tener razón, lo que en el fondo hay es el negar al otro, el no escuchar al otro. Y más que escuchar al otro, estoy pensando en lo que le voy a contestar. Porque gran parte de las discusiones humanas radican en eso, en que cada quien defiende su verdad, defiende su tener razón, y no hay posibilidad de conversación donde ambos puedan aprender, donde ambos puedan salir enriquecidos. De hecho, él plantea que cuando tenemos esta apertura, podemos salir mutuamente beneficiados en esta convivencia, porque la convivencia también nos transforma, seamos o no conscientes de ello. La pregunta es, ¿qué tipo de convivencia estoy generando con los demás? ¿Una convivencia que termina siendo un diálogo de sordos? ¿O una convivencia donde sí le permito al otro aparecer y escucharlo y aprender de él? Porque si partimos de que cada quien tiene una visión o una interpretación muy particular de la realidad y que nadie ve el mundo como yo lo veo, pues yo podría aprender mucho de cada uno de ustedes si me abro a esa posibilidad.
Pero para que yo pueda aprender de ustedes, yo necesito dejar que ustedes aparezcan, dejarlos ser. En pocas palabras, aceptarlos como un legítimo otro. Y como consecuencia, desde esta visión, el desamor no es otra cosa que la negación del otro. Cuando yo no escucho a mi hijo, cuando yo no escucho a mi esposa, cuando yo no escucho a mis compañeros o de trabajo o colegas, estoy practicando la conciencia o la cultura del desamor, que no es otra cosa que la ausencia de aceptación, y esto genera pues, la negación del otro y como consecuencia produce sufrimiento en las relaciones. De hecho, si nos ponemos a reflexionar cuáles son quizás nuestros principales dolores, por lo menos fue a la conclusión que yo llegué en mi trabajo personal, decir, bueno, ¿qué es lo que a lo largo de mi vida, sobre todo de niño, qué fue lo que más generó dolor en mí? Y en ese proceso de reflexión y análisis, me di cuenta que lo que más dolor generó en mí fue las veces en que no fui, en el que no fui legitimado, en el que fui negado. Y estoy seguro que la gran mayoría de los seres humanos, en mayor o menor grado, empezando por la educación que recibimos, siempre nos sentimos negados, ¿no? Nunca, siempre nos sentimos, o muchas veces quizás no escuchados. Porque mucho de la cultura de nuestros, por lo menos de mi generación, ¿no? De nuestros padres fue, pues decirnos lo que había que hacer y pues no había mucha opción, ¿no? O sea, en mi generación, imposible decir a papá y mamá, ¿sabes qué? No me gusta la escuela, yo quiero estudiar por mí mismo. O sea, eso no era posible, ¿no? Y aquí te hago la siguiente pregunta. ¿Puedes identificar un momento en que negaste la legitimidad de alguien al intentar cambiarlo? Por ejemplo, tus hijos. Y mucha gente habla, bueno, culturalmente se habla mucho de la importancia de la tolerancia, pero la tolerancia, dice Maturana, pues es otra, es la negación disfrazada, ¿no? Que no tiene nada que ver con la aceptación. No estaré de acuerdo contigo, pero está bien, te tolero. Pero eso no tiene nada que ver con legitimar al otro. Es casi desde una actitud arrogante. Está bien, te doy chance de que expongas tus pendejadas, por eso te tolero, ¿no? Y al final él plantea, y sí, es muy probable que haya cosas con las que no estés de acuerdo con los demás. Y bueno, pues déjalo que siga su camino. Y ya, o sea, tampoco tienes que someter. Pero si de repente hay elementos de coincidencia, pues ¿por qué no construir una relación juntos, no? Así como una relación de pareja, pues una relación de trabajo en algún proyecto. Y cuando pues ya no coincidamos, bueno, pues cada quien sigue su camino en santa paz, ¿no? De ahí que la biología del amar tiene que ver justamente con la aceptación mutua con respeto. De hecho, el respeto es fundamental. O sea, yo no puedo decir que practico la biología del amar si no respeto al otro, porque el reconocer al otro, el aceptar al otro implica también respetarlo, por lo que es, por lo que piensa, aunque no esté de acuerdo, porque ya vimos que desde el punto de vista biológico, no todos percibimos la misma realidad. De ahí que la aceptación mutua con respeto es la base de las relaciones auténticas y significativas, que nos permiten conectar desde nuestra humanidad. Y si ustedes se dan cuenta, en todo conflicto humano surge cuando se pierde el respeto por el otro. Y cuando yo quiero imponerle al otro mi visión de la realidad. ¿Y qué sería la aceptación mutua con respeto? Pues, por ejemplo, escuchar sin juzgar. Porque cuando escuchamos sin prejuicios, creamos un espacio seguro que fortalece la cohesión y fomenta la vulnerabilidad y la confianza. Es muy difícil que un ser humano se abra, se permita ser vulnerable y confiar en mí si lo que él percibe de entrada es el juicio, ¿no?
De hecho, todos en mayor o menor grado tenemos un juez interno que se la pasa chingue y chingue, ¿no? Primero a nosotros y después a los demás. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendimos. De ahí que otra pregunta sería de reflexión, ¿cómo practicas el cuidado en tu entorno familiar y laboral? Desde el respeto, desde la aceptación mutua con respeto, pero no de dientes para afuera, o sea, que de verdad lo puedas sentir, decir, bueno, él, al igual que yo, tiene el derecho a ser y expresarse. Puede que no esté de acuerdo con lo que piensa, pero lo respeto, porque al final yo no tuve la misma historia de vida que él. Ya lo que se maturan, si todos pudiéramos conocer toda la historia de vida que cada ser humano trae detrás, que lo hace ser como es, quizás juzgaríamos menos y comprendiéramos más y fuéramos quizás más empáticos. De ahí que la siguiente pregunta sería, ¿qué significa para ti la aceptación con respeto en tus relaciones de pareja, familia y trabajo? ¿Y cómo podrías encarnarla plenamente? Es más, yo te pregunto, ¿cuáles son esas creencias que te impiden aceptar al otro con respeto? Y aquí, hijos, pareja, compañeros de trabajo, del vecino. Así que este es un juego de todo o nada. Y estos dos pilares, que es la biología del conocer y del amar, pues son, podríamos decir que son los fundamentos de la convivencia armónica, o en armonía. O sea, cuando yo empiezo a practicar la biología del amar, basada en el respeto, en la confianza, eso es lo que me va a llevar a crear relaciones o vínculos de convivencia armónica. Porque cuando hay respeto es mucho más fácil crear un contexto de colaboración. ¿Por qué? Porque parto de legitimar al otro. Cuando yo establezco relaciones de convivencia basadas en el respeto, la colaboración y la confianza, eso en automático, de manera natural, nos lleva a los dos o a los cinco, a los que seamos, porque eso también se puede vivenciar en una comunidad, empezar a vivenciar estados de bienestar. Y los estados de bienestar no es otra cosa que la congruencia entre lo que siento y lo que hago, en armonía con nosotros. De hecho, gran parte del malestar que muchos seres humanos vivenciamos es cuando sentimos esa incongruencia entre lo que siento con lo que hago. Mucho más en la cultura mexicana. O sea, ¿cuánta gente le cuesta trabajo decir lo que verdaderamente siente o piensa? ¿A cuántos no les cuesta trabajo decir que no, por ejemplo? Y están dispuestos a ponerse de tapete o a ser sometidos, porque si no, se expone al desamor, al rechazo, etcétera. Por eso, algo fundamental, todo este proceso, bueno, va enfocado a que la gente empiece a recuperar el respeto por sí mismo y el amor por sí mismo. Cuando yo recupero el amor por mí mismo y el respeto por mí mismo, en automático, casi de manera natural, empiezo también a practicar el respeto y el amor por los demás. No al revés. Entonces, por ejemplo, la competencia o la cultura de competencia, que es una de las trampas culturales más fuertes de nuestra sociedad actual, moderna, el competir con el otro sin darme cuenta de lo que estoy haciendo es negarme a mí mismo, porque me estoy comparando con el otro en función a lo que el otro hace, no en función a lo que yo quiero. Y eso es lo que más entra en esos estados de incongruencia interior, porque en lugar de ser yo mismo, quiero ser como el otro. Y es absurdo, porque el otro tiene habilidades y competencias que yo no tengo, y viceversa. Entonces, lo cual es un absurdo pretender centrar mi vida en competir con los demás, porque cada uno tiene sus dones y talentos. ¿Por qué mejor no me ocupo de descubrir cuáles son esos dones y talentos que me permitan pues, ser feliz y vivir en un estado de bienestar que sí dependa de mí y no de lo que dependa o de lo que hagan los demás?
Y la triste realidad es que la mayoría de las culturas modernas están basadas en la negación del amor, y este amor biológico del que hablamos. ¿Qué es producto? Bueno, de lo que hoy se le llama la cultura patriarcal, matriarcal, ¿no? Que la cultura patriarcal es una cultura que está basada en relaciones de dominación, de sometimiento, desde, por lo menos desde hace 12,000 años. Y esta cultura patriarcal de dominación, pues lo que ha generado en la sociedad actual, en la sociedad moderna, o todas las que se llaman sociedades modernas, pues lo que generan es un malestar en la sociedad, un malestar interno que es tanto, digo, no es casual que año tras año se incrementan los números de adicciones, ¿no? De alcoholismo, depresión, ansiedad, etcétera. Y todo esto es derivado de esto, de la negación del amar. Así que, ¿en qué áreas de tu vida vivencias estas incongruencias entre el sentir y el hacer que te han generado, te generan ese dolor y sufrimiento? Y ahora sí, entremos al quid del asunto. ¿Qué es esto del dolor cultural? De una forma como tanto Jimena como Humberto lo definen, el dolor cultural no es otra cosa que una trampa de la convivencia, que nos impide vivir en la convivencia armónica. Y ellos plantean que el sufrimiento no es parte de nuestra esencia. Ojo con esto. Es un producto de la cultura, de las culturas que niegan el amor. Y creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que la cultura en la que nos tocó nacer es una cultura que está diseñada para negar el amor, para negar al otro. Por lo menos en este país, esto empezó hace 500 años. Digo, podríamos debatir, ¿no? Si en la época de la Confederación Mexica existía esto, ¿no? De ahí que el origen cultural, el origen del dolor, o más bien, el dolor cultural es de origen cultural más no biológico. Si no, observen a su perro, a su gato, que ellos obviamente, al carecer de lenguaje y al no construir una cultura como la nuestra, aunque ellos tienen una cultura muy particular, pues ellos viven, nuestras mascotas viven en permanente armonía consigo mismos, perfectamente congruentes con su biología. Por ejemplo, aquí en casa tenemos una mascota que se llama el Chucho, que es un gato. Alguien una vez dijo, si vives de depresión, mejor cómprate un perro, porque eso sí te van a amar incondicionalmente. Nunca te compres un gato, porque sí te deprimes, ¿no? Porque ambos tienen biologías distintas, ¿no? O sea, el gato hace lo que quiere, es más, se dice que ellos son los que nos escogen, ¿no? Y bueno, yo en lo personal creo que sí me identifico más con la persona del gato, pero bueno. Las dinámicas culturales dolorosas surgen de relaciones basadas en la dominación. Ojo, cada vez que alguien te quiere someter o dominar o manipular, que bueno, son estrategias más sofisticadas de la dominación, eso te va a generar dolor. Y mira, el cuerpo es sabio. O sea, todos en mayor o menor grado sentimos cuando alguien nos quiere manipular, ¿no? O quiere sacar ventaja. Y obviamente también surge de las relaciones de competencia y control. Cuando sentimos que alguien nos quiere controlar, también eso genera un gran malestar. El tema es que muchos seres humanos terminan sometiéndose a esos contextos. Pero lo que no se dan cuenta es que al someterse a ese contexto de dominación, competencia o control, lo que están haciendo, sin darse cuenta, es negar su naturaleza amorosa. Es decir, se están traicionando a sí mismos y no lo saben. Bueno, sí lo saben, pero no lo tienen consciente. Y claro, también las creencias limitantes, ¿no? Como estas ideas de no soy lo suficiente, ¿no? Tendría que hacer más. Y claro, en una cultura donde se promueve el ser mejor o el estar mejor que el estar bien, que no es lo mismo,
pues eso nos genera un sentimiento de insuficiencia permanente. Porque cuando yo quiero ser mejor, pues nunca nada es suficiente y ahí estoy como el burro persiguiendo la zanahoria, ¿no? Llámese poder, dinero, estatus, etcétera. Esa es una de las trampas, ¿no? De la cultura moderna capitalista. Y eso evidentemente genera sufrimiento, un sufrimiento continuo que generan, que nos alejan del bienestar. Y aquí te hago una pregunta, ¿cómo te empodera o qué posibilidades te abre si reconocieras que el dolor es cultural y no biológico para tomar acción en la transformación de tus relaciones? Que eso que el cuerpo te dice que sientes es más neta que lo que te dice tu cabeza, llena de prejuicios y de dogmas y de falsas creencias. Porque créeme que el cuerpo, cuando vivimos y justamente esto de ser humano, para mí esto de darme cuenta de ser humano real es empezar a escuchar a mi cuerpo, empezar a actuar en congruencia con él y no a mis estupideces que aprendí, pues los estados de bienestar casualmente empezaron a ser más frecuentes. Y no nada más conmigo mismo, sino también en mis relaciones. De ahí que esto nos lleva pues a dos contextos de realidad o de experiencia de vida, ¿no? Lo que Maturama y Jimena le llaman contextos de vivir en el paraíso o en el infierno, ¿no? Que esas son pues dos posibilidades que podemos elegir vivir o no vivir, porque alinearnos a uno o a un contexto o al otro es una decisión, o sea, lo increíble de esto es que es una decisión que la podemos tomar siempre en el presente, cuando queramos, o mejor dicho, cuando tomemos conciencia de ello. Que vivir en el paraíso es vivir la vida haciendo sin esfuerzo. Y aquí quizás esto va a chocar con algunas creencias, ¿no? Que nos han hecho creer que aquí que la vida tiene que costar, ¿no? Que como el viejo decía, si las cosas valieran la pena, cualquiera las haría, ¿no? Y todas esas estupideces que, como en el video que les compartí en el grupo, ¿no? Y el hacer con esfuerzo. Yo te preguntaría, ¿cómo vives tu vida? ¿Con esfuerzo o sin esfuerzo? Porque la cultura dice que, pues, para que la vida valga la pena hay que vivirla con esfuerzo, ¿no? Si no hay esfuerzo, pues la vida no es vida. Y es el sacrificio que hay que hacer si queremos alcanzar el éxito. Y al final, esto tiene que ver con lo que explicaba anteriormente, ¿no? Todo eso tiene que ver con los niveles de coherencia o contradicción que hay entre nuestros deseos y nuestras acciones, ¿no? ¿Y qué sería el contexto del paraíso de amor y autonomía? ¿No? Que sería el hacer sin esfuerzo versus el hacer con esfuerzo. Porque si ustedes observan a sus mascotas no sufren por vivir, o sea, yo por ejemplo veo al Chucho y se la pasa pues muy cachetonamente, ¿no? Eso sí, lo molestas y te araña o te muerde, ¿no? ¿Qué sería el estado de armonía y autonomía? Es un estado de bienestar que surge cuando actuamos en armonía con nuestros deseos y sentires íntimos. Es decir, cuando somos fieles a nosotros mismos, cuando somos fieles a lo que sentimos y actuamos en coherencia con ello. Lo contrario sería actuar en contra de estos deseos, forzados por exigencias externas o internas. Y yo creo que, y si de algo estoy seguro es que todos los seres humanos, hasta los niños, tienen la inteligencia suficiente para darse cuenta si lo que estoy haciendo va en contra de mí o a favor de mí, independientemente de lo que los demás opinen. Claro que como somos niños, sí estamos como tenemos menos elementos, ¿no? Claro, a menos de que tengamos unos padres comprensivos.
y que nos respeten. Otra característica de vivir en el contexto del paraíso es cuando nuestras acciones realizadas por placer, cuando nuestras acciones son realizadas por placer y sin expectativas, sin conflictos internos, simplemente soy. Y voy fluyendo con la vida. De hecho, Maturana y Dávila dicen que los seres humanos, todos los organismos biológicos vivimos en un presente continuo cambiante. Lo contrario sería lo que ocurre en una cultura que promueve las relaciones de dominación, de control y desconfianza. Entonces, evidentemente, si tú, porque pues son trampas, porque inclusive muchas son inconscientes, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos estamos contribuyendo a crear estos contextos de dominación, de control y desconfianza, desde la pareja, ¿no? Los hijos. No se diga el trabajo, ahorita van a ver los resultados de la encuesta que les pedí que hicieran, ¿no? Pues es la guerra permanente, ¿no? A alguien hace 12,000 años se le ocurrió decir que esa era la forma correcta de vivir. Y como los changos de la jaula con los plátanos, ¿no? Y desde entonces, ahí estamos, ¿no? Otra característica del contexto de amor y autonomía es cuando vivimos basado en el amor biológico, el que explicaba, y la autonomía, siendo coherentes con nosotros mismos. Esto genera, evidentemente, como consecuencia, una sensación de plenitud y bienestar. Lo contrario, pues genera malestar físico y emocional, viviendo en constantes contradicciones internas, ¿no? Sobre todo emocionales, porque más que racionales, antes que racionales, somos seres emocionales. Y por otro lado, también el contexto de amor y autonomía tiene que ver cuando somos capaces de generar relaciones de confianza, respeto mutuo y colaboración, que cuando somos fieles a nuestra biología del amar, cuando de verdad reconocemos y legitimamos al otro como un legítimo otro, pues esto se da de manera natural. O sea, ni siquiera requiere esfuerzo, porque es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra naturaleza. Cuando le preguntaban a Margaret Mead, una gran antropóloga, que cuál fue lo que dio como antropólogo, qué les permitió darse cuenta que existió el primer indicio de civilización. Y ella les dijo, cuando descubrimos un fémur que había sido sanado. ¿Cómo es eso? Sí, cuando descubrimos un fémur de hace cientos de miles de años que había sido sanado, ahí deducimos que existió la primer síntoma de una civilización. ¿Y cómo es eso? Pues muy simple. Imagínense, en la época, hace 20,000 años, 30,000 años, en la época de los neandertales, o los primeros Homo sapiens, si alguien se fracturaba un fémur y no era cuidado por su manada, por su familia ancestral, moría. Porque para que su fémur sanara, necesitaba de cuidado, de que alguien lo alimentara, alguien saliera a cazar por él. Y así nuestros ancestros vivieron, por lo menos de hace 3,5 millones de años que surgieron los primeros primates bípedos, hasta hace 12,000 años. Así vivíamos los seres humanos, cuidándonos, protegiéndonos. Imagínense lo que implicaba cazar un mamut. Solos, imposible. Y eso forma parte de nuestra biología. Lo que pasa es que pues la cultura patriarcal lo ha negado, ¿no? Y lo contrario a esto se manifiesta cuando hacemos lo que no queremos hacer, para acabar pronto. Cada vez que yo hago lo que no quiero hacer, estoy atentando contra mí mismo, estoy atentando contra mi propia biología del amar, empezando por el amarme a mí mismo. Cada vez que yo hago algo por obligación o temor, por ejemplo, yo algo que tuve que resignificar, o empezar a resignificar, era justamente el tema de la paternidad, porque por herencia tanto ancestral, cultural, familiar, también tuve que meter a investigar mis linajes.
O sea, en mis linajes la paternidad siempre se vivió, por lo menos de 3 generaciones o 4 generaciones atrás, como una carga, como una obligación. Y bueno, los que han trabajado con las constelaciones familiares no me dejarán mentir. Entonces, esa era una carga que además es inconsciente. Y yo recuerdo que una vez le platicaba a mi hermana, ¿tú cómo le haces para disfrutar de estar con tus hijas? A mí me cuesta un huevo y la mitad del otro estar, convivir y disfrutar con ellos. Pues hasta que no tuve que empezar a trabajar con esto de sanar la masculinidad de mi linaje, fue cuando empecé a darme cuenta de dónde venía la bronca, ¿no? Pero bueno, ya cuando hay esa claridad, pues es mucho más fácil, porque no hay otra más que hacerte cargo de eso. Dice, bueno, ya lo que mis ancestros no pudieron hacer o no pudieron hacer por lo que haya sido, pues ahora la chamba me toca a mí. O a menos que deje que mis hijos sigan cargando eso, esa programación, ¿no? Y bueno, esa es la chamba que a mí me toca ahora hacer. Y de aquí surge otra pregunta. ¿En qué momentos has sentido que tus acciones han fluido naturalmente desde el amor y la autonomía? Porque estoy seguro que ha habido momentos en que esto lo has vivenciado. Ahora, ¿qué tan frecuente? Pues no, ahora sí que eso ya te toca responderlo a ti, ¿no? Porque todos en mayor o menor grado hemos sentido que fluimos con la vida, ¿no? Lo que le llaman el estado del flow, donde puedes pasarte horas y horas haciendo algo, alguna actividad y ni sientes el tiempo, al contrario. Pero cuando lo vives desde el tengo que o debo de, es un infierno, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando tienes que ir a trabajar, por poner un ejemplo.